En esta clase trabajaremos con un ejemplo de la estructura de control while. Para ello vamos a crear dos archivos. El primer archivo se llamará frmgrupo.html y el segundo archivo será grupo.php. Entonces, aquí ya tengo creado, dentro de frmgrupo, ya tengo creado un formulario. Recordemos que esta línea nos va a servir para que pueda identificar y acomodar correctamente los acentos en nuestros títulos. Después viene el formulario, hacia dónde se va a dirigir al momento de darle clic a el archivo grupo.php, que es el segundo archivo que tenemos aquí. El método ya dijimos que le vamos a poner post y una cajita de donde voy a poder escribir un número con el placeholder cantidad y un botón por aquí que va a decir enviar. Entonces este formulario lo único que hace es pedirle al usuario una cantidad, un valor, y lo envía a este archivo. Bueno, entonces aquí vamos a crear nuestra clase. Entonces lo que va a hacer esta clase es que la cantidad que me den en el formulario, por ejemplo si me dan 5, entonces voy a tomar los valores de 1 al 5 y voy a obtener sus cuadrados. Entonces lo primero que haré será crear la clase. Bueno, antes de la clase la etiqueta PHP y ahora sí la clase. Y se va a llamar grupo. Va a tener un atributo privado que se va a llamar cantidad. El constructor y va a recibir una cantidad. Vamos a tener dos métodos en esta clase. La primera va a ser uno para que muestre los números y el segundo método va a ser donde se obtengan los cuadrados de cada uno de esos números. Entonces, esta será mostrar números. Y la siguiente será mostrar cuadrados. Bueno, ya tenemos definidos los dos métodos. Y ahora nos vamos al primer método, mostrar números. Y vamos a declarar una variable. Y la vamos a inicializar en 1, o la vamos a asignar con el valor de 1. Esto nos va a servir para ir recorriendo el valor que nos hayan dado. Entonces, va a empezar en 1 y va a terminar hasta donde nos hayan dicho, donde nos haya mandado el usuario. Y aquí es donde voy a utilizar la estructura de control while. Entonces voy a empezar haciendo la condición. Si el valor de i es menor o igual a la cantidad que nos pasan o la cantidad que da el usuario por medio del formulario, entonces va a entrar al while. O sea que si el usuario nos da la cantidad de 10, entonces esto va a repetirse 10 veces. Va a empezar en 1, porque así lo estoy definiendo aquí arriba, y va a terminar hasta que sea menor o igual a la cantidad que el usuario nos haya pasado. Como va a dar varias vueltas, entonces va a ir guardando el valor en esta variable. Y para la segunda vuelta, el valor que ya tiene guardado se le va a asignar más el nuevo valor. Y el nuevo valor pues es nada más el valor que tenga i
en el momento de la iteración. O sea que la primera vuelta voy a imprimir el 1, a la segunda vuelta voy a imprimir el 2, el 3, el 4, hasta que llegue al valor que me dio el usuario. Y tengo que utilizar este incremento. ¿Por qué? Porque si no, siempre va a estar en el mismo valor de 1 que definí aquí. Entonces aquí tengo que modificarlo. La primera vuelta es 1, pero la segunda 2, la tercera 3, 4 y así. Entonces es importante poner este incremento. Y por último voy a retornar el valor de cadena, porque ahí fui guardando todos los números. En el siguiente método lo que voy a hacer pues es calcular los cuadrados de esos números. Entonces voy a utilizar nuevamente la estructura while. Y de igual manera voy a definir esta i que estoy utilizando ahorita. Y voy a declarar una variable cuadrados, que es donde voy a ir guardando pues, los cuadrados de los diferentes números que vayan pasando por mi ciclo. Y aquí estoy utilizando una función que, como aparece aquí, es una expresión para los exponentes. Entonces si quiero sacar alguna potencia tengo que indicar el número, en este caso es i, y la potencia. Como quiero los cuadrados le pongo el 2. Y esta función pues sirve para cualquier potencia. Si quiero elevar al cubo pues sería así, o la cuarta o a la quinta. Es especialmente para potencias. Hago el incremento del valor de i y voy a retornar el valor de los cuadrados. Entonces esto del retornar el valor de los cuadrados tiene que estar ya antes de terminar el método, ¿no? Antes de la llavecita que cierra el método. Se dan cuenta, está después de la llave que cierra el while, pero antes de la llave que cierra el método. Bueno. Y ahora me voy afuera de la clase, que es donde voy a recibir el valor que me está dando el usuario, que me está enviando por medio del formulario. Entonces, como es un valor de formulario, utilizo esta variable global post para poder leer su valor. Y aquí tengo que verificar cuál es el name que utilicé en mi formulario. Y el name es cantidad. Entonces eso es lo que le voy a poner aquí con los apóstrofes. Ahora voy a crear un objeto de la clase grupo. Bueno, porque era un grupo de números. Y le voy a pasar lo que escribió el usuario, que ya lo tengo guardado en esta variable cantidad. Bueno, ya le puse grupo. Voy a mostrar los números. Y voy a mostrar los cuadrados. Y ahora vamos al navegador.
guardo cambios con control S y me voy al navegador. Cuando tengo dos archivos, un formulario y un PHP, el que tengo que abrir es el formulario. Entonces busco frmgrupo.html y aquí me pide una cantidad. Le voy a enviar 5. Enviar. Entonces imprime los números del 1 al 5 e imprime también los cuadrados de esos números. Voy a regresar y voy a enviar otro valor. 10. Imprime todos los números de manera consecutiva y abajo imprime los cuadrados. Bueno, y con esto hemos terminado de hacer nuestro ejemplo con la estructura de control while.